Señor Padre amado, en esta mañana cubro la atmósfera, cubro este lugar, Señor bendito, cubro el lugar donde me encuentro, bendito Dios, cubro el espacio, el físico donde yo me encuentro, Señor, amuralla con ángeles, bendito Dios, con ángeles, Señor, guerreros, con ángeles, Señor, que tengan sus lanzas, sus flechas, con arcángeles, Señor, para poder ganar la buena batalla, bendito Dios, para que haya paz en el lugar en el cual yo me encuentro, Señor, que no haya perturbación, que no haya ruido, que no haya problemas, Señor. Ayúdame, Señor, a que la atmósfera esté, Señor, con gozo, con armonía. Gracias, Señor, por lo que tú haces, bendito Dios, que nada ni nadie perturbe este momento, Señor. Estamos aquí una vez más, queridos hermanos, para compartir la palabra de Dios, pidiéndole a Dios una cobertura especial por su palabra. Este estudio de ayer y el de hoy está muy fuerte para mí y me han pasado muchas cosas, pero el Señor está tratando conmigo y le estoy pidiendo una cobertura para que esta palabra sea enseñada conforme a Él le place. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de la bendita palabra de Dios. Seguimos, hermano, hablando del Espíritu Santo. Vamos a hablar en esta mañana sobre el plan de redención, el plan de salvación a través del Espíritu Santo. Porque yo me imagino que allá en el cielo, ¿verdad? Cuando el Señor, nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Jehová Todopoderoso, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el gran yo soy, quiso formar el mundo, ¿verdad? Formar, porque ya había hecho el paraíso, pero el enemigo truncó ese plan de Dios de que viva Adán y Eva, vivan en un mundo espiritual de obediencia. Pero el enemigo se le presentó a Eva como una culebra y dañó el plan del Señor. Entonces el Señor se sentó. El Señor se sentó y dijo, tengo que hacer la tierra. Tengo que hacer la tierra y tengo que ver cómo yo salvo a esta humanidad que está en pecado. Porque por el medio de Adán y Eva entró el pecado a nuestras vidas. Entonces el Señor quería que haya una redención. Entonces yo me imagino que se unió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una mesa, entre los tres sentados a conversar, los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y decir, ¿cómo vamos a hacer para que este pueblo en esta tierra sea lavado y limpiado del pecado? Que haya una redención y una salvación para estos habitantes de la tierra. Entonces, Jesús el Hijo dijo, yo soy más joven, ¿no? Yo me ofrezco, Padre Celestial, yo me ofrezco, pero te pido que el Espíritu Santo entre en mí para que sea con poder y yo pueda hacer las obras allá en la tierra. Entonces, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por medio de María, la madre de Jesús, se le presentó el ángel a María, ¿no? Y le dijo que iba a concebir un hijo, que iba a nacer un hijo. Ese fue el gran milagro, que a través del Espíritu Santo iba a concebir e iba a hacer el advenimiento del niño, ¿no? Que iba a nacer un niño, que iba a nacer el niño Jesús y que venía al mundo
para la redención y para la salvación del pecado. Y se le presentó a María el ángel y le dijo: bienaventurada eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, del que llevas en el vientre. Entonces, ahí empezó la salvación, porque Jesús vino en carne y habitó entre nosotros. Él se hizo hombre, más hombre se hizo, con ese poder de que estaba dentro el Espíritu Santo. Entonces Él vino como un hombre aquí a la tierra de carne y hueso. Él vino, era tan hombre como si no fuera Dios. Así vino, tal hombre como si no fuera Dios. Y era tan Dios como si no fuera hombre. Así era Él. Pero en el poder que Él tenía, con el poder que Él tenía, era el poder que estaba el Espíritu Santo dentro de Él. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad. Él estaba con Él. Entonces él estaba con certeza de que a Él le iba a ir bien el servicio y el ministerio que Él iba a hacer, porque no estaba solo. Entonces el Padre estaba confiando en su Hijo, Jesús. El Espíritu Santo vino y se plantó en Él, entró en Él. Y todo esto fue planeado entre los tres. Pero el secreto estaba cuando Jesús, en el ministerio de Él, hubo poder, hubo libertad, hubo sanidad, hubo gozo, hubo liberación. Era porque en el secreto que Él tenía y que lo llevaba consigo, era el Espíritu Santo que moraba en Él. Pero para que esto fuese así, Jesús se ofreció al Padre y le dijo: yo voy, pero el Espíritu Santo va en mí. Eso estaba en Hechos 10:38. Cuando decíamos que 10:38, cuando decíamos que como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esto está en Hechos 10:38. Entonces Dios ungió ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. ¿Para qué? Para librar a los oprimidos que estaban siendo maltratados por el enemigo. Entonces, a todos los oprimidos por el diablo. Entonces, Jesucristo vino a la tierra y Jesucristo habitó entre nosotros y Él vino en carne y habitó entre nosotros. Pero Jesucristo no quería venir solo. Y aquí estamos viendo en Hechos 10:38 que el Padre, mira que están todavía los tres, el Padre unge al Hijo Jesús con el poder del Espíritu Santo. Aquí otra vez se encuentran ellos. Estaban haciendo la gran mesa redonda y diciendo qué es lo que iban a hacer en la tierra para que los pecados sean de redención y de salvación a través del Espíritu Santo, y se ofreció Jesús. Y vino de la Virgen María, se engendró. Y ese fue el primer milagro del Espíritu Santo, que entró en la Virgen María. Después se encuentra en Hechos 10:38 que el Señor Padre Celestial, el Poderoso, unge a Jesús de Nazaret para que el Espíritu Santo con poder more en él, para que empiece el gran misterio
El gran ministerio de salvación, de redención, de liberación y de sanidad. Para que haya todo eso aquí en la tierra. Entonces, antes que Dios hubiera dado a su Hijo, se ofreció a sí mismo para ser entregado con el Dios viviente. Jesús dijo, yo iré y tomaré la forma de carne, dependeré de ti para ese poderoso servicio. Dependeré de ti, le dice al Espíritu Santo. Yo iré en forma de carne y dependeré de ti para ese poderoso servicio del ministerio que me vas a dar allá en la tierra, para ser entregado al Padre, para ser entregado al Padre de sacrificio por los pecados del mundo, para ser entregado al Padre, para volver otra vez y estar sentado bajo la presencia de Dios. Todo esto ya fue pensado, planeado, planificado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para ser entregado al Padre. Dios Padre, conociendo a su Hijo, confió en él, en Jesús, y vino a la intervención del Espíritu Santo tomándolo en él. En 1 de Mateo 1:20, en 1 de Mateo, con la palabra, hermano, porque van a pensar que yo le estoy dando un cuento, ¿no? Ya, como que yo estuviera haciendo un cuento, pero vamos a la palabra de Dios. En Mateo, vamos a la palabra de Dios, en Mateo 1. Vamos a la palabra de Dios. Mateo, el nacimiento de Jesucristo. Mateo 1. Dice, María, tu mujer, ella dará luz, engendrado del Espíritu Santo es el Hijo. Le está diciendo a José, porque imagínense, ¿qué va a pensar José? Entonces le está diciendo a José, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo a José, pilas, cuidado, vas a pensar que tu esposa te fue infiel. Entonces le dijo a José, hijo de David, no temas, recibe a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Emmanuel, el Dios con nosotros. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese el dicho por el Señor por medio del profeta. Esto está en Mateo 1, del 21 al 22. Ahí nomás les voy a leer. Del 21 al 22, para que vayan ustedes con la narración. ¿Dónde está eso, verdad? No lo digo yo, no es ni cuento, es lo que está en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Ya estaba dicho con José, ya estaba el Espíritu Santo, hizo el milagro y engendró en María a Jesús, que su nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya. Y ahí fue el gran milagro de engendrado por medio del Espíritu Santo. Ahí va la tercera persona. Ya, entonces ya estaba lo pactado, ¿verdad? Ya está la secuencia, ¿verdad? De lo que ellos estaban planificando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo, entonces aceptó el Espíritu Santo. El Señor le ungió con el poder del Espíritu Santo en Hechos 10:38. Después el ángel se le presenta a María. En el Evangelio 1:20 de Mateo, se le presenta a María. Ahí, eso tú lo puedes encontrar en los tres evangelios. Juan, Lucas, Marcos, Mateo, tú los puedes encontrar en todos los evangelios. El nacimiento del niño Jesús. Ahí están. Ya, pero yo cogí la cita bíblica de 1 de Mateo 1 al 20. Ya, entonces Jesús salió de las aguas. Ahora ya está más grande Jesús. Vámonos a hacerlo más corto. Jesús sale de las aguas. ¿Cómo sale de las aguas? Cuando fue por medio del bautismo. Jesús sale de las aguas.
sale de las aguas, nuestro Señor Jesucristo, sale de las aguas, porque Él vino en carne, acuérdense. Entonces ya creció. Entonces Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán. Entonces Él está en las aguas, Él sale de las aguas. Vamos a Mateo 3, 10, Mateo 3, y vuelvo. Mateo 3, 17. Mateo 3, 16. Hablamos con la palabra. Sale de las aguas. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua porque estaba sumergido, ¿verdad? Ya el primo le había bautizado, ya. Entonces Juan el Bautista le bautizó y salió de las aguas. Se sumergió y se impulsó y salió. A lo que está saliendo de las aguas, tenía 33 años, ¿verdad? Saliendo de las aguas, él podía escuchar, ya era grande, tenía uso de razón. Entonces, él salió. Cuando era pequeño lo presentaron a la iglesia, pero cuando ya es grande, fue bautizado por medio del Espíritu Santo. Él tenía uso de razón, tenía todos sus sentidos completos y él podía escuchar. Y él tenía oídos espirituales porque él era el Hijo del Todopoderoso. Vino en carne, era tan hombre como era Dios y era tan Dios como era hombre. Acuérdense. Entonces él podía escuchar con oídos espirituales. Entonces, cuando lo bautizó, pero Jesús le respondió y deja ahora, deja ahora, porque si así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué dice esto? Porque dice, dice el Señor, yo necesito ser bautizado. Y le dice a Juan, yo necesito, porque así era la ley que había que cumplirse. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó que él ingrese al agua, que también sea bautizado, porque él bautizaba en aguas. Entonces dejó que siga ese procedimiento. Porque Juan estaba dudoso. Porque Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Le dice Juan, si tú tienes que bautizarme a mí, le dice a Jesús, tú tienes que bautizarme a mí y tú me dices que yo te bautice a ti. Entonces Jesús le dice, es que necesito que lo hagas para que se cumpliese todo. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó que se sumerja en el agua a Jesús. Entonces Juan ingresó con él para hacer lo del bautismo, porque así estaba convenido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos. Los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Aquí, al Espíritu Santo. Y venía sobre él. Ahí fue el milagro de que el Espíritu Santo more en él. Ahí fue. Porque primero fue en María para que fuera engendrado Jesús. Y ahora, ya cuando él era grande y empezaba su ministerio, tenía que el Espíritu Santo morar en él para que las cosas vengan con poder y fuego de lo alto. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una gran voz en el cielo. ¡Guau!
Se unieron los tres. El Hijo que se estaba bautizando por Juan el Bautista, el Espíritu Santo que estaba ingresando porque se abrieron los cielos y venía como paloma, estaba ingresando dentro de él por medio del Espíritu Santo con poder, y una gran voz, él escuchó una gran voz desde el cielo, que era el Padre. Se unieron los tres porque estaban de acuerdo que eso tenía que pasar. Se unieron los tres, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Se unieron, o sea que hubo siempre una cobertura especial para lo que Jesús hacía en la tierra. Siempre hubo una cobertura especial. Aquí se unieron los tres, vinieron otra vez, ¿ya? Y hubo una gran voz, dice, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos y decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto no lo estoy inventando yo. Esto es en Mateo 3, digamos que del 13, que lo he leído hasta el 17, que dice como título el bautismo de Jesús. Estamos llevando la secuencia, ¿no? Ya está grande, entonces ahora que ya vino el Padre, vino el Hijo y el Espíritu Santo, están otra vez juntos por el medio del bautismo, porque ya empieza ahí el ministerio de Jesús. Ya está grande. Él ya está grande, él ya se formó, ya el Señor lo fue formando para el ministerio de Jesús. Entonces, sigamos. Ya se hizo grande, ya estuvo con nosotros. Jesús salió de las aguas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo otra vez se reunieron, ¿verdad? Otra vez se reunieron. Y estaban recordando cuando ellos estaban en esa mesa de conferencia, cuando ellos se reunieron por primera vez, ¿no? Entonces vieron que todo el plan estaba yendo bien. Y estaban recordando en la mesa de la conferencia, estaban recordando, ya estás grande, ya vas avanzando y ahora vamos a ir al plan de la restauración y la salvación de los hombres. Entonces, Jesucristo ya no iba solo. Ustedes ya saben que hay un secreto, que era que el Espíritu Santo moraba en él. Eso era lo que la gente que veía con los ojos carnales no veían nada. Por más milagros que hacía, no veían nada. Por más sanidad que daba, no veían nada. No veían quién estaba al frente, porque no miraban con ojos espirituales, miraban con ojos carnales, con ojos de la carne, no con ojos espirituales, más allá de lo que tus ojos puedan ver. La presencia del Espíritu Santo, más allá. Pídele al Señor que tú puedas tener ojos espirituales, oídos espirituales, y que por medio de la boca sea pasado un carbón encendido para que el Señor te use cuando Él quiera hablar, cuando el Espíritu Santo quiera hablar por medio de ti. Pídele al Señor. Entonces empezó el ministerio del Señor, la maravillosa vida de Jesucristo aquí en la tierra, el maravilloso ministerio de poder, porque estaban dos. Entonces vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, porque había un ministerio maravilloso por delante, equipado por los dos, con el poder y el servicio. Y la voz de Dios desde el mismo cielo, indicando
que Él era su Hijo amado, en quien tenía complacencia. Y era tan hombre como si fuera Dios. Y Él obediente al Padre, obediente. Jesús, aquí en la tierra, vino a darnos salvación y vida eterna. Pero para los que estuvieron alrededor de ellos, no lo conocieron, no se dieron cuenta. Él formó sus discípulos para poder estar en ese equipo. Formó a los 12 y estuvieron con Él. ¿Ya? Pero Él aquí en la tierra estuvo haciendo milagros y sufrió las mismas tentaciones que una persona carnal. Sufrió lo mismo. En Juan, vámonos a Juan. En Juan, el Señor nos habla. Jesucristo le habla a los discípulos y les advierte que ya está en tiempo de su partida, porque Él hizo las maravillas de los milagros vistos por todas esas personas que vivían ahí. Pero Él estaba tan dolido de que nadie había reconocido quién estaba al frente de Él. Entonces dice que Él se irá. Le dice, Padre de la gloria, bendito Dios. Le dice que Él se irá muy pronto, que Él no estará. Dice, esto estoy leyendo en Juan 16, 7. En Juan 16, 7. Cuando dice la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice, pero yo os digo la verdad. Le está hablando a los discípulos. Os conviene que yo me vaya, porque Él ya había cumplido las maravillas del ministerio de Él. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién era el Consolador? Acuérdense que yo les había dicho que el Espíritu Santo viene como Consolador, viene como la verdad y viene como el Santo, como el Espíritu Santo. Es Espíritu Consolador, es Espíritu de la verdad y Él es Espíritu Santo. Entonces aquí Él dice, porque el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere. Si Él no se fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Os lo enviaré, dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, le convencerá de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Harán justicia ya conmigo. Ya trabajé y estoy cansado. Ya hice mi parte. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí nombra el Espíritu Consolador y el Espíritu de verdad, el que nos va a decir la verdad, el que se va a quedar aquí en la tierra. Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os dará a saber las cosas que habrán de venir y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que me glorificare, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije
que tomará de lo mío y os lo hará saber, porque dijo que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿quién va a venir? Cuando Él se vaya a sentarse a la diestra de Dios Padre, después que se va Jesús, viene el Consolador, el Espíritu Santo Consolador, el Espíritu Santo de verdad. Y va a venir con toda la verdad, porque Él va a hablar, porque Él va a estar engendrado, ¿no? Él va a estar dentro de una persona. Entonces, ese ministerio va a seguir aquí en la tierra y Él está en la tierra. Entonces, ¿quién va a hablar? Por medio de una persona, por medio de un ministro, por medio de un evangelista, por medio de un profeta. Él va a hablar toda la verdad por medio de un ministro, por medio de un profeta, por medio de un pastor, ¿ya? Por medio de un apóstol. Él va a hablar toda la verdad. Él va a hablar, dice. Hablará por su propia cuenta. Todo lo que oyeres tú y todo lo vas a saber. Las cosas que hablarán y que ha de venir. Entonces dice, la tristeza se convertirá en gozo. Dice, él estaba consolando a su pueblo, ¿no? A los seguidores. Y le dice, la tristeza se convertirá en gozo, porque ellos se quedaron tristes, atónitos y no le entendían. Entonces dice, a ver, dice, todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, dice. Entonces se dijeron ahora de uno de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que dice? No lo entiendo. Que me veréis un poco y después me veréis y después no me veréis un poco. No entendemos. Ellos se murmuraban y decían, ¿qué es esto? Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos otros, ¿qué es esto que nos dices? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco. Y después, ¿qué quieres decir con todo esto? Todavía un poco. No entendemos lo que hablas. Ellos ya estaban, todavía que estaban tristes, estaban confundidos. Entonces, no entendemos lo que hablas. Decían pues, ¿qué quieres decir? Con todavía un poco, no entendemos lo que habla Jesús. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza